pueden ver la presentación, por favor. Sí se ve, doctora. Ok. También van a confirmarme si se está cursando con la respectiva fase de la presentación, ¿ok? O sea, si nos está pausando la imagen. Ok, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Paola Ramírez, médico infectólogo, ¿no? Apoyado con la materia de infectología bueno, en su universidad, pregrado, ¿no? Y me ha tocado, pues, exponerles un poco de lo que es la enfermedad por especies de Bartonella, ¿ya? En realidad hay bastantes especies de Bartonella que vamos a ver en el curso, pero digamos que nos vamos a enfocar ya más en la parte de patología, de diagnóstico, porque la parte microbiológica es algo, digamos, más en la zona básica, ¿no? Pero se les va a recordar también para que puedan entender cómo funcionaba la patogenia en estos casos. Si ustedes pueden ver la imagen de aquí, se ve unas lesiones, digamos, muy llamativas, ¿no? En un paciente, ¿ya? Entonces, muchos de estos casos que vamos a ver el día de hoy se van a caracterizar por ser, digamos, de una evolución bastante peculiar. Entre esas está la bartonelosis, ¿ya? Pero una causada por un tipo de Bartonella bacilliformis que causa la enfermedad de Carrión, también llamada verruga peruana y también llamada fiebre de Lauroy. O sea, ¿por qué? Porque estos nombres que ven acá va a depender mucho de la evolución de la enfermedad que presenta el paciente. Entonces, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer generalidades, vamos a conocer aspectos microbiológicos un poquito, como les he dicho, no va a ser bastante amplio, evolución clínica e historia, porque es importante saber cómo se encontró esta situación en Latinoamérica, diagnóstico, tratamiento y prevención y conclusiones. Bueno, en generalidades, entonces, en todo lo que vamos a ver en este tema es la familia, el género Bartonella, que viene de la familia Phylum Proteobacteria, ¿ya? Y de las cuales son de la familia Bartonella. En realidad son muchas especies, ¿no? Pero no todas afectan al ser humano, algunos incluso afectan a animales, ¿ya? Entre esos están mamíferos como los perros, los gatos, etcétera. Y bueno, aquí vamos a ver las diferentes tipos de Bartonellas que se pueden presentar en, digamos, en la historia, ¿no? Por ejemplo, fiebre de las trincheras, esto era bastante frecuente en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Relacionado con Bartonella aquitana, ¿ya? Donde el paciente presentaba anemia, fiebre, secundario a la exposición de pulgas, o sea, como en las trincheras vivían hacinados, los pobres soldaditos, ¿no? No había mucha limpieza, era una zona húmeda, etcétera. Los vectores, que eran las pulgas, ¿no? Mediante las picaduras que les hacían a los soldados, producían esa enfermedad, ya llamada fiebre de las trincheras, ya donde hacían anemia, lesiones en piel, el paciente venía con fiebre. Evidentemente esto ya se erradicó, ya no hay fiebre de las trincheras, es bastante raro, pero sí se ha escuchado en pacientes que van a la guerra en ese tipo de situación. También se ve la enfermedad de rancho de gato, que es bastante frecuente en la edad pediátrica, que lo vamos a ver aún en este momento, la angiomatosis basilar, que también son frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, pero este es bastante particular porque justamente es una situación o un problema que tuvo el Perú y que sigue teniendo actualmente, que es la fiebre de la orolla o enfermedad de Carrión, causada por la Bartonella bacilliformis. Entonces, para recordar un poquito más, ¿no? Tenemos acá un aspecto microbiológico donde vemos a una Bartonella, ya una bacteria aeróbica gram negativa, y miren estos flagelos, ¿no? Estos flagelos van a ser parte de su virulencia y su patogenicidad para causar la invasión a los tejidos y a los glóbulos rojos, ¿no? De estos, en especial glóbulos rojos, por eso vamos a tener algunas particularidades. Es, ¿no? Es muy móvil, evidentemente es intracelular, así que puede causar formas tanto agudas como crónicas. Y pues recuerden que todo parásito que tiene forma intracelular siempre
puede relacionarse con situaciones crónicas, ¿ya? O sea, toxoplasma, podríamos hablar Chagas, de leishmaniasis. Entonces, para su observación, evidentemente se utiliza tinciones especiales. También, ¿no? Como Giemsa, que hemos visto que se utiliza en leishmaniasis, resulta que también ayudan. Y la tinción Bright, ¿no? Que es una tinción medio café amarillenta, que la vamos a ver más después, ya para poder observarla dentro de los glóbulos rojos o dentro de los tejidos cuando se forman verrugas. Se requieren medios de cultivos especiales, pues sí, realmente el cultivo es la última línea en el diagnóstico que se utiliza en la práctica clínica, evidentemente para aspectos de Instituto Nacional de Salud, para reportes epidemiológicos se realiza, pero nosotros realmente no lo realizamos en la práctica médica, ya no es una primera línea de diagnóstico. A nosotros nos interesa más la serología, el anatomopatológico y las pruebas tal vez de PCR. Entonces ahí están sus flagelos, ¿no? Unipolares, los cuales van a determinar su movimiento en tirabuzón como una bala, ¿no? Les va a permitir penetrar con facilidad al glóbulo rojo. Entonces, miren, ¿no? Durante la historia, no se había visto, incluso en la época preincaica, que había algunas, ¿no? manifestaciones o escritos donde describían verrugas caracterizadas por ser múltiples, crónicas, que generaban molestias en la población, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver estas pequeñas estatuillas, ¿no? de las culturas prehispánicas de Latinoamérica, pueden observar cómo las describían, ¿no? En otros países andinos lo llamaban incluso el cirqui, ¿no? Que pensaban que era una maldición que se había puesto al poblador por robar o por crear envidia, ¿ya? Pero realmente no fue así, ¿no? En la ciencia siempre hay una explicación para estas cosas. Así que este es un mosquito llamado Lutzumia. Acuérdense, Lutzumia también está involucrado, pero no la misma especie, en lo que es la infección por leishmaniasis, ¿ok? Entonces, este mosquito muy particular y hematófago es uno de los vectores que va a propagar esta transmisión de esta Bartonella. El único huésped conocido hasta el momento sigue siendo el hombre. No se han encontrado huéspedes como animales. Entonces, vemos que es una endemia ancestral, ¿no? Una endemia ancestral conocida desde hace mucho tiempo y pues donde incluso se ha podido determinar, ¿no? En algunos huacos o monolitos de la época, como se ha visto acá, y que incluso las tropas españolas sufrieron las fiebres y verrugas cuando empezaron a colonizar, ¿no? La parte de tanto la zona incaica, ¿no? La zona también de Ecuador, esas zonas empezaron a generar síntomas de fiebres, fallecían, etcétera, ¿no? Muchos de esos fallecían de esta enfermedad. Entonces, en la historia, lo que nos interesa también conocer es que el Perú sufrió de bastantes problemas por este tipo de bacteria. En 1870, ¿qué sucedió? Bueno, acá como pueden ver hay un ferrocarril, ¿no? Y en este lugar lo que sucedió es que había un montón de trabajadores, ¿no? Entre ellos chinos, chilenos, bolivianos, ¿ya? En los cuales eran jóvenes, ¿no? En etapa productiva, que se enfermaron con una fiebre intensa, con anemia, como muy parecida a la malaria, ¿ya? Entonces, estos pacientes también muchos presentaron erupciones dérmicas rojizas, ¿no? Lo conocieron como fiebre de la orolla por la cantidad de síntomas que causaba en el estado general y las verrugas como una verruga peruana, porque se había visto solo en esa zona ese tipo de endemia, o sea, ese tipo de manifestación, ¿no? En 1985, bueno, ustedes lo han debido ver en todo lado, nunca creo que nadie lo conozca, que es el señor Daniel Alrides Carrión, donde, bueno, es un ex estudiante de la San Marcos, quien prácticamente por amor a la ciencia y por estudiar a este tipo de bacteria, se autoinoculó para poder describir los signos y síntomas que generaba la enfermedad de Carrión, por eso lo llamaron así, ¿no? Porque lamentablemente él desarrolló la parte de la fase aguda, eruptiva, en cual pues no tuvo una respuesta inmunitaria favorable. Fue el mártir, pero gracias a él
se pudo, digamos, catalogar las fases de la enfermedad, las características de estas y cómo evolucionaba en un paciente joven, ¿no? En 1905, pues, el doctor también peruano, ¿no? Alberto Barton ya aísla, o sea, ya conoce, porque antes no se sabía, ¿no? No se sabía, solo si Daniel lo que hizo es autoinocularse con las verrugas de los pacientes, ya, pero lo que hizo Alberto ya es reconocer a la Bartonella como causa principal de esta enfermedad, ¿ya? Entonces ya teníamos un huésped, o, perdón, una causa, una bacteria principal para generar esta enfermedad. Y miren la distribución. Pues la distribución en realidad no es tan generalizada como uno se imagina, porque depende bastante de las características del mismo mosquito, ya del transmisor, que realmente no es como el anófeles o el Aedes aegypti, que les encanta ser bastante endémicos, viajar a todo lado, ¿no? Al Aedes aegypti le gusta ir hasta en los buses como viajador, ¿no? Mientras que la Luxumia es un poquito más especial, ¿ya? Sus características de ellas realmente le gusta estar en determinadas zonas o altitudes entre 5.000 a 3.200. Entonces, se han reportado, ¿no? En áreas de la zona occidental de los Andes, pero algunos casos también se han reportado en Lima, en Costa Selva, bastante pocos en verdad. Y a nivel Latinoamérica, pues en Perú, o sea, está más predisponente tanto casos en Ancash, Cajamarca, Lima. Lima algunos casos, como se dijo, pero más en la zona de la Sierra de Lima, ¿no? Ecuador en La Loja, que es una zona también de altitud, ¿ya? Colombia en la zona de Ñariño y pues en otros continentes donde se vio en Tailandia y Sudán, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, Perú tiene más provincias de las cuales se comprometen con esta enfermedad. El mecanismo de transmisión, pues, como les habíamos dicho, es la picadura de los mosquitos, ¿ya? De los cuales tenemos varias, Verrucurum, Peruensis y Serrana. La más relacionada con la Bartonella baciliformes para su transmisión es el Verrucarum, ¿ya? También la conocen como, ¿no? A ella, como es muy peluda, un poquito blanca, la conocen como titira o mata blanca, ¿ya? Entonces, la Bartonella se multiplica bastante, ¿no? En los reservorios humanos, como nosotros, generando una fase aguda de enfermedad, pero también una fase de recuperación. Va a depender mucho del estado inmune y también de la carga bacteriana que va a recibir este paciente. Pónganse que uno se pincha, se hace picar con un mosquito versus otro paciente que se pica con 7, 10 mosquitos, ¿no? Que tiene múltiples lesiones, etcétera. Entonces, esta es la principal causa, ¿no? Le gusta estar en los valles occidentales, interandinos de los Andes peruanos, ¿no? Está en las casas, dormitorios y pues en menor cantidad en campo abierto, o sea que se puede ver en zonas donde incluso no hay tanta agricultura, ¿ya? Esto es para tomar en cuenta. Y ahí está la clínica. Bueno, miren esta imagen, ¿no? Ven la luxemia, pica, ¿no? Entra la Bartonella, ¿ya? Esto es el periodo de incubación donde, ¿qué sucede? Pues la Bartonella, ¿no? Ahí todavía va a empezar a querer multiplicarse, pero lo que va a hacer ya en la fase hemática es invadir al glóbulo rojo, ¿no? Su objetivo es invadir al glóbulo rojo con sus, ya saben, con sus flagelos como bala, ingresan, ¿no? Acá lo ven, miren a los glóbulos rojos siendo bueno, bacteriolizados, ¿no? Ya no deberíamos decir parasitados, sino que las bacterias ingresan adentro y empiezan a parasitarlos. Y pues, ¿qué pasa? Que pues cuando hay destrucción, como en malaria o en cualquier enfermedad febril, va a generar una inflamación, una infiltración, ¿no? Y muchos de estos también, de estas células afectadas, van a ir a los tejidos. Entonces, en este caso ya va a presentar anemia y fiebre, típico, pues por la destrucción de los hematíes no parasitados, ¿no? Sería mal término porque al final es una bacteria, y una fase histoide donde va a migrar hacia los tejidos todos estos tipos, estas células afectadas. Entonces, miren, se localizan en endotelios capilares linfáticos, ¿no? En las zonas linfáticas que están en todo nuestro cuerpo, mediante las células de Strong. ¿Ya? Ahí les gusta estar a las Bartonellas baciliformes.
entrando a los glóbulos rojos, ¿no? Y residiendo en ellos. A esta forma de residir dentro de glóbulos rojos se llama forma endoglobular, ¿ya? Y este es el que va a causar, digamos, la fiebre de la orolla, la estimulación febril, los síntomas más críticos en el paciente, ¿ya? Por lo cual va a generar una inflamación muy fuerte, respuesta inmune muy fuerte del paciente. ¿Por qué? Porque el objetivo del macrófago y de los linfocitos T citotóxicos va a ser la destrucción del complejo hematíe-Bartonella, porque ya es una Bartonella con un hematíe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Pues anemia de tipo hemolítica, evidentemente, y extravascular, porque también va a estar en los ganglios, ¿no? En los tejidos. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, el paciente puede cursar de diferentes síntomas, pero lo más grave es entrar la fiebre en la orolla. A ver, entonces, una vez que entendemos esta situación, que entendemos el mecanismo de transmisión, vemos que hay un periodo de incubación bastante largo, o sea, que no siempre se va a presentar como en una enfermedad viral a las 2 semanas de enfermedad, los síntomas, ¿ya? Puede que el paciente te venga después de 2 meses con un síntoma agudo, donde va a tener fiebre, palidez y anemia. Hay una zona, una fase llamada sintomática, donde, como les digo, el paciente no presenta síntomas, puede ser por la carga bacteriana que haya recibido, puede ser por su sistema inmune, ¿ya? Entonces no hay ningún tipo de desarrollo, o la crónica, donde presenta lesiones cutáneas eruptivas. O sea, que pasó la fase aguda, no tuvo muchas concurrencias, pero empieza a tener manifestaciones en la piel. Bueno, en la fase aguda o hemática también llamada, o también llamada fiebre de la orolla, ¿ya? Donde hemos encontrado que hay una invasión, ¿no? El complejo hematofagocítico Bartonella, ¿no? En donde pues los síntomas van a ser diversos porque es una infección general. Y recuerden que cuando hay una infección general y una inflamación descontrolada, nuestra inmunidad podría bajar, ¿no? Entonces también se ve una depresión transitoria de la inmunidad celular, donde puede haber reactivación de algunas infecciones oportunistas de virus, citomegalovirus, toxoplasmostis, ¿no? Algunas enfermedades que tenían ocultos los pacientes, la tuberculosis. Y pues el paciente va a venir con mucha fiebre, va a venir con mucha palidez, va a venir con debilidad, va a venir con una anemia muy severa, con visceromegalias, ¿no? Entonces, acá la mortalidad es bastante alta, ¿no? Incluso pueden haber compromisos de tercer espacio, derrame pericárdico, edema y convulsiones, y bueno, el típico compromiso donde va a haber falla multiorgánica. Entonces, aparte de que como va a estar bien inmunodeprimido, se puede infectar de otras enfermedades fuera de las oportunistas, ¿no? A las enfermedades bacterianas como la Salmonella typhi, ¿no? Podría presentarse como les he dicho, el Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis carini, por ejemplo, es una infección por hongos del sistema de la radiología de tórax, ¿no? Se puede ver un patrón intersticial bilateral, pero esto es típico de VIH, pero se presenta en estos tipos de pacientes estos síntomas, ¿no? Entonces, la mortalidad es muy inmensa. Entonces, posiblemente esto pasó con el doctor Carrión, ¿no? Y es doctor porque prácticamente era estudiante, no se graduó, pero fue doctor nombrado por la situación, lo que él realizó. Entonces, él sí sufrió toda esta complicación y al parecer se sobreinfectó y falleció, pues porque su sistema inmune no pudo desarrollar una defensa estable. Entonces, ay, perdón. Bueno, acá están los síntomas, ¿no? De la fiebre orolla, la mayoría esto es un estudio, miren, antiguo, pero es porque en ese tiempo sí se estaba tomando en cuenta esta situación de la fiebre, pero ahorita es una enfermedad ya, como se puede decir, abandonada por el sistema de salud, ¿no? Como solo afecta al Perú, digamos como que otros países latinoamericanos no le hacen seguimiento, entonces acá se ven los síntomas típicos, ¿no? Donde había fiebre, hiporexia, náuseas, algunos con dolor abdominal, venían con hepatomegalia, otros venían con las adenopatías inflamadas, ¿ya? Y compromiso cardíaco, ¿no? Entonces parece como una tuberculosis también, ¿no? Pero
recuerden que este periodo de incubación es lento, entonces no es que un paciente se expuso recién a una anoxa, sino que más de 21 días, o sea, más de un mes, podría recién presentarse estos síntomas. Esta es la fase eruptiva que ya pasan a la fase, digamos, pasan de la fase aguda o no generan tantos síntomas en la fase aguda o la carga bacteriana no fetal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, como dicen, hay una fase que es tisular, en donde ya la bartonela se queda en zonas o en tejidos de manera crónica, generando una inflamación crónica localizada, pero más que todo de manifestación vascular. Por eso es que las lesiones o las verrugas que van a ver aquí van a ser diferentes en cada caso, ¿ya? Son descritas como miliar, pequeñas, mular, grandes, nodular subdérmicas. Y pues, por ejemplo, a nivel pediátrico, los niños son los que más te van a presentar el cuadro mular, ¿ya? Mular es bastante frecuente en los niños por la capacidad de la inmunidad que ellos tienen, o que no tienen una capacidad autoinmune, y la miliar también, ¿no? O sea, su sistema inmune de ellos es mucho más deficiente que el nuestro. Entonces, miren, la verruga miliar, ¿no? Se observa lesiones múltiples, ¿no? ¿Ya? Puede haber así, bien localizadas, ¿no? Como verrugas, diámetros pequeños, miren esta en el codo, ¿no? Que parecen, tienen una coloración de tendencia a ser tinte rojo, ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Y pueden ser, esta es lo que más frecuente se presenta, digamos, de todas las formas cutáneas, ¿ya? La miliar. Esta es la que se ve, digamos, incluso en los hospitales, ¿no? Entonces, uno ve esto y ya está pensando en enfermedad Carrión, ¿no? Porque es del Perú, viene el antecedente epidemiológico, ya, y todo lo demás. La verruga mular, miren, parece como, muchas veces, ¿no? Parece como un sarcoma, ¿no? Parece como una neoplasia, ¿no? Intraepitelial, un carcinoma vasocelular, pero miren el color, ¿no? La niña, ¿no? Es como una tendencia a ser rojizo, ¿ya? Emma, así tipo como que tuviese como un caposi, ¿no? Entonces, esto tú le estimulas, le haces algo y sangra, ¿no? Pum, sangra un montón, ¿ya? Son bastante grandes, ¿ya? O sea, son mucho más grandes que la miliar y pueden estar localizadas así, ¿no? No son tan confluentes como en estas, sino que pueden estar localizadas y alejadas de cada lugar. Así que esta es muy poco frecuente, pero sí se ha visto, y la mayoría en la población también pediátrica. La verruga nodular ya es cuando de forma subdérmica, o sea, por debajo de la dermis, ¿no? Va a presentar como nódulos, como masitas, ¿no? Encapsuladas, podríamos decir, en el tejido tisular, de las cuales, pues, podría presentarse en adultos, en niños, no genera tantas molestias, pero el paciente viene, pues, porque, o sea, tiene, o sea, colecciones dentro de la piel, tiene tumores, evidentemente se asusta y acude, ¿no? Al servicio para poder ver por qué. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta fase eruptiva y crónica? Muchas veces se curan solas, o sea, desaparecen porque como fue crónico y el sistema inmune del paciente está estable, pues se controla la inflamación, se controla la lesión y pues, ¿no? A veces algunos pacientes, como se dice acá, se ha detectado 13% con verruga peruana, pero presencia de Bartonelas en sangre sin cuadro clínico anémico severo, ¿no? O sea, como les he dicho, no desarrollan la fiebre de Roya. Muchas de estas lesiones sangran, ¿verdad? El paciente viene con una leve anemia, leve linfoadenomegalia, no es frecuente, pero sí se ha visto, es excepcional la letalidad en esta fase, bueno, o sea, es muy raro, realmente si fuese una letalidad sería porque se rascaron, hicieron sangrar la lesión y pues se les sobreinfecta, ¿no? En esos casos, ahí se podría decir, ¿ya? Y se confunden con varios tumores, ¿no? Granuloma biogénico, angiomatosis vesicular, que ya lo vamos a ver, varicela. Bueno, varicela no, ¿no? Porque la varicela es cefalocaudal, paciente es un niño, fiebre, tiene antecedentes o contacto con un bebé o un niño que se ha enfermado, o el adulto, ¿no? Tiene antecedentes de haber tenido contacto de estar en un lugar hacinado, o sea,
difícil, ¿no? Difícil. Músculo contagioso, difícil. Yo sí he visto y no tiene mucha correlación, pero lo mencionan aquí. Sarcoma de Kaposi sí, podría ser, pero el sarcoma de Kaposi es más para el paciente VIH, ¿no? Es difícil encontrarlo en un niño, digamos, ¿no? No podríamos confundirnos tanto, a menos que sea un adulto con baja de peso y alguna inmunidad más, pero hay que descartar su VIH de todos modos. Fibrosarcoma, claro que sí, en la fase crónica, ¿no? ¿Se acuerdan de la fase nodular? Sí, hemangioma también, claro que sí, porque los hemangiomas también tienen la misma característica, entonces se tiene que hacer un control dermatológico. El diagnóstico, bueno, tenemos métodos directos, bastante utilizados, ya más que todo por la dermatología, métodos serológicos, ya les había hablado en la práctica, ¿no? Tenemos ELISA, PCR, no, perdón, complemento, inmunoblot, ¿no? Cultivo no es lo ideal, no lo utilizamos nosotros muy frecuentemente para, o sea, tratar y hacer derivar el paciente, ¿no? O sea, no esperamos a un cultivo, ¿ya? Eso ya lo podemos hacer después. Histopatológico también bastante utilizado y métodos de detección de PCR, ¿no? O proteínas SS de la Bartonella de sus flagelos, ¿ok? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante? Que el aspecto epidemiológico tiene que estar, ¿no? El antecedente epidemiológico. Entonces, los métodos directos, como les había dicho, ¿qué pasa con las bacterias? Que forman un complejo hematocítico Bartonella, que acá está, pues, ¿no? Miren el glóbulo rojo, ¿no? Con los flagelos de las Bartonelas, todo invadido, ¿no? Entonces le hacen una frotis, ¿ya? Le hacen un frotis, le ponen giemsa. Esto se ve en la fase aguda, ¿eh? No se ve en la fase crónica, porque en la fase crónica se supone que ya ha ido a los tejidos y que ya no hay parasitación intensa de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, esto nos podría ayudar en una fase aguda, ¿ya? Es pedirle un extendido al hematólogo y pedirle que ya con la tinción giemsa para poder captar los flagelos de los bacilos, ¿no? No, los baciliformes. Miren, entonces acá están los flagelos, ¿no? Se nota, acá está ya un neutrófilo queriendo atacar al glóbulo rojo parasitado, perdón, con bacteria. Entonces, se observa estos bacilos, ¿no? Los métodos serológicos, pues acá se utiliza el ELISA o el inmunoblot. El ELISA, que les he dicho que lo que hace es detectar anticuerpos, ¿ya? IgM, IgG, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el inmunoblot, lo que va a detectar en especial son proteínas específicas de la Bartonella, ¿ya? Entre las cuales están, ¿no? Tomados en fase aguda porque hay una respuesta antigénica del paciente a este tipo de bacteria. Entonces, si se dan cuenta en la línea D, no se ha pintado, ¿no? No se ha pintado este inmunoblock, ¿ya? Porque no ha habido una reacción antígeno-anticuerpo, pero por ejemplo el B y el C, mírenlo, ¿no? Bastante pintados, ¿no? Con un patrón muy clarificado, ¿no? Y el A es el control positivo, o sea, cuando en toda prueba nosotros siempre vamos a tener un control positivo y un control negativo, ¿no? El control negativo te tiene que pintar así, el control positivo te puede pintar así. B y C nos pinta lo mismo, ¿no? Son igualitos. B, totalmente igual, ¿no? Y C, pues igual, ¿no? Solo hay algunas diferencias en algunas proteínas, pero lo demás está pintado, lo más importante, ¿ya? Entonces, el D evidentemente es un control negativo, o sea, paciente que no tiene Bartonella. Esta es una prueba serológica, evidentemente utilizada ya incluso entre la fase aguda y la fase crónica. Está el histopatológico, pues acá, ¿no? ¿Qué pasa? Ya viene el dermatólogo en la fase crónica, ¿no? No lo vamos a usar en la fase aguda, evidentemente, viene el dermatólogo y lo que hace es hacer su biopsia, ¿no? Su biopsia de la verruga, ¿no? Entonces, lo que ven ahí, ¿no? Es proliferación de las células endoteliales. Miren, ¿no? La infiltración de neutrófilos y de los macrófagos es un montón, ¿no? Están numerosos, ¿no? Tienen, incluso se ve atipia celular, ya en esa zona se ven varios vasitos. Miren, acá hay un vaso, aquí hay otro vaso. O sea, es como si tuviese, como si fuese un tumor, ¿no? Un tumor, una neoformación de varios vasos por la inflamación intensa que están causando y pues hay inclusiones, ¿no? Medio rojizas que ustedes ven ahí que son Rocha Lima, que es por el citoplasma de estas células que están infectadas, ¿ya? Y ¿no? Se observa estas poblaciones celulares, ¿no? Tanto macrófagos, neutrófilos, ¿ya? O sea, macrófagos con lo crónico.
Entonces, este también es otro método de diagnóstico muy bueno que nos ayuda bastante y pues si queremos también podemos agregarle la tinción GIEMSA. El tratamiento, pues realmente el tratamiento según la norma técnica MINSA nos da varias opciones. Cloranfenicol se utilizaba en esos tiempos, muy bueno, la verdad, ya hacía bastante efecto en la fiebre de la orolla, pero luego salió el artículo que causaba anemia plástica, se prohibió. Bueno, no sé, en el Perú ni en Latinoamérica no se sabe hasta ahora si causa o no, nadie ha hecho un estudio porque realmente sería bueno volverlo a utilizar. Entonces, ¿qué es la segunda opción que sale para nosotros? Pues un beta-lactámico, ¿no? Beta-lactámico como ceftriaxona, y una quinolona, ¿no? Ciprofloxacino para poderlo atacar a esta bacteria, ¿ya? Esto en fiebre de la orolla, o sea, se da una biterapia. En verruga peruana, cuando ya está en la fase crónica, muchas veces usamos solo rifampicina o streptomicina, ¿no? Por 2 hasta, bueno, 10 hasta 14 días. Entonces, evidentemente, es diferente el tratamiento ideal endovenoso en los pacientes. Streptomicina ha funcionado bastante bien. En el tratamiento de rifampicina, a veces los pacientes recaen y siempre es bueno también detectar que no tengan tuberculosis para no, eh, para no evitar, no hacer una monoresistencia, ¿no? Por favor, si quieren la norma técnica ya les dice pues dosis según pediátrico, dosis según población. Eso no lo voy a tocar porque evidentemente lo que me interesa que ustedes sepan es qué reacciones tiene este paciente y qué se debe considerar primero, si en especial estamos en la fiebre de la orolla, ¿ya? En un paciente que está con alta sospecha, ¿no? Entonces, es bueno siempre pensar en una terapia endovenosa en este tipo de pacientes que vienen con ese tipo de anemia, que no te impresiona que sea una malaria, pues porque la malaria es con una fiebre especial, ¿no? Y también en la gota gruesa siempre hay que pedirle a estos pacientes porque eh, se puede tener una malaria también sobreagregada y estaríamos, ¿no? Solo tratando uno. Prevención, pues la fumigación de leucemia, pero ha sido difícil, ¿ya? Porque esta leucemia tiene bastante resistencia a los tóxicos de las fumigaciones, ¿no? Entonces, en un principio, cuando hubo la epidemia, se hizo esa fumigación, por eso es que hay pocos casos, realmente muy escasos, ¿ya? Pero, ¿no? En la zona de algunas zonas endémicas ha habido rebrotes, por ejemplo, en Chancas, ¿no? De acá de Lima, o sea, en Huaraz, ¿no? En esa zona ha habido rebrotes, ¿no? Porque la leucemia vuelve y pues ya tiene resistencia a este tipo de limpieza, ¿ya? Y bueno, es una enfermedad reemergente, ¿no? O sea, en un principio había, digamos, estas leucemias en una zona y luego empiezan a dar la enfermedad, en otras diferentes zonas empieza a haber brotes, ¿no? Y pues la gente también, como les dice, lo ve como una maldición, o sea, muchas veces ni siquiera sabe que es enfermedad carrión y piensan que es un castigo y lo dejan hacia el paciente con sus lesiones, ¿no? Que sobreviva a su castigo, le dicen. Entonces hay una ignorancia respecto a esta enfermedad, ¿ya? La cantidad de ganado es abundante, lo cual hace que el mosquito, pues, tenga un lugar para poder alimentarse, porque recordemos que es hematófago, ¿no? Y canales de agua porque ahí coloca sus huevos, ¿no? Los mosquitos siempre necesitan agua para poder desarrollarse. Entonces, bueno, para finalizar, es solo angiomatosis, digo, enfermedad Carrión, vamos a ver que es bifásica, es decir, que tiene dos estados, ¿no? Una fase aguda eruptiva o febril y una fase crónica verrucosa, ¿ya? Que solo ataca a la especie humana, que produce en la piel algunas reacciones tisulares con alteraciones morfológicas inflamatorias usuales, ¿no? Y que, pues, la distribución en los sitios es bastante limitado, ¿ya? Pero a veces también es porque la gente no conoce y no lo va a reportar, ¿no? Y pues muchos investigadores habían pensado que esta enfermedad ya estaba controlada, pero no es así, ¿no? Se sigue teniendo casos de enfermedad de Carrión, muy aislados, pero sí se ha tenido casos. Y por no pensar en eso, ¿no? Por no diagnosticar, los pacientes son investigados de otra cosa, ¿no? De cáncer, lo están investigando de, digamos, de otros problemas que no tiene nada que ver con Carrión y pues ahí el paciente ya está muriendo, ¿no? Entonces hay que
siempre catalogar con el antecedente epidemiológico. Bueno, y para esto ya es más corto, la bartonelosis, pero como angiomatosis basilar. Miren la foto, ¿no? Primero lo estamos viendo adultos. En el anterior veíamos a personas jóvenes o niños, pero estos son adultos. Pero miren las lesiones. Se parecen como a la fase nodular de la enfermedad de Carrión, pero son rojizas intensas, ¿no? Rojizas intensas, múltiples, ¿ya? No son subdérmicas, ¿no? Son por encima de la dermis, incluso algunas con tendencia ya infectadas, ¿no? Y pues abundantes, ¿no? Localizados en varias zonas. Entonces, vamos a entrar a otro tipo de bartonelosis causada por la Bartonella henselae y la quintana. La henselae, recordemos que también causa arañazo del gato. ¿Y la quintana qué causaba? La fiebre de las trincheras, ¿no? Entonces, aquí Basiliformes ya no entra. Por tanto, no vamos a tener mosquito, pues no vamos a tener mosquito transmisor. En este tipo de bartonelas cambia. ¿Qué cambia? El vector, el causante, y pues nuestro causante van a ser las pulgas y los gatitos, ¿no? Los gatitos, las crías en especial, que pueden causar esta transmisión. Entonces, es una bartonela, pues, que evidentemente están, ¿no? En varias especies, o sea, acá ya tiene otra especie al cual le puede servir como reservorio, ¿no? Basiliformes no era así, solo era en el humano, y pues el gato es el reservorio principal, más que todo la Henselae, ¿no? Y aparte de causar la angiomatosis, causa la enfermedad de rancio de gato, que es más que todo frecuente en los niños, ¿ya? No en los adultos, ¿ya? Adenopatías, fiebre y algunas molestias en general, ¿ya? Y la bartonella pues tiene bastante distribución mundial, ¿ya? Y miren, entonces, ¿qué es la angiomatosis basilar? Bueno, el primer caso que se describió fue en pacientes con VIH, ¿ya? En etapa avanzada, ¿no? Fase de SIDA, miren lo flaquito que está el paciente, ¿no? Ya. Entonces, evidentemente sucede 4 horas abajo y aquí empezaron a ver estas lesiones, ¿no? Que son nodulares, rojizas, ¿no? Está en todo su pecho, en la cara, ¿ya? Y bueno, esta se vio causada por la Bartonella henselae y Quintana, que tiene las mismas características de la otra, ¿no? Bacilos basiliformes con sus flagelos. Este, y pues que muchas veces ya varias población tal vez ya se ha expuesto a esta bartonella. Por ejemplo, de niños nos hemos expuesto, nos ha rascado un gato, ¿no? Y pues digamos que no generamos mucha molestia, o algunos sí, pero no es algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, en pacientes con VIH, realmente, ¿qué pasaba? Que estos se exponían a estos animales, o en todo caso a las pulgas, ¿no? Para la quintana, y generaban la enfermedad, ¿no? Generaban toda esta situación. También se ha visto que la batona de la quintana puede afectar a pacientes de bajo nivel socioeconómico. Claro, pues porque está relacionado con pediculosis, con pulgas, ¿no? Les he dicho que incluso en la guerra, ¿no? En los que venían hacinados, ¿no? Los jóvenes, había este riesgo de esta exposición, ¿no? Mientras que el otro es por rasguño o mordedura del michi, ¿no? Del gato. Bueno, este cuadro es muy antiguo, pero es muy interesante porque es bastante directo, ¿no? De lo que te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, el Genselae, el arañazo del gato, ¿no? Lo que se ve es nódulos linfáticos. Ustedes van a ver un bebé en pediatría cuando hagan su práctica. Les dicen, el paciente entró por ahí, eso de gato. Vayan a palparlo y van a ver sus nódulos ahí, bien hinchados. Compromiso hepático, o sea, tienen esplenomegalia, no, hepatomegalia, ¿no? Su hígado está hinchado, ¿no? Y pues tiene su gato, ¿no? Que normalmente son las crías, ¿ya? O pulgas de los gatos. En la Quintana, pues vamos a ver que ya son pacientes a veces más jóvenes, ¿ya? Que tienen incluso alteración del sistema nervioso central porque son inmunodeprimidos, y hay lesiones. En Genselae, o sea, en basiliformes, perdón, en enfermedad gaseosa de gato no hay lesiones, no hay lesiones, solo hay nódulos. Ya en angiomatosis basilar sí hay lesiones, ya sí hay lesiones, así como han visto, ya, y pues que tienen antecedentes de abandono, etc. Ahí está el ciclo de vida, ¿no? Miren al gato, pero este es en Hanselae, en basiliformes, quitan al gato y ahí está, basiliformes. Entonces ahí es donde, ¿no? La pulga, que vemos con sus
poderosas patas que le permite saltar y agarrarse de los pelos de animales y también de nosotros, ¿no? Esta poderosa pulga, pues, ¿dónde se desarrolla? En el gato, pues, porque es hematófaga, ¿no? Entonces al gato lo pica, y el gato tiene ahí la bartonela circulando en sus tejidos. Y cuando va a venir el ser humano, los va a picar, va a infectar con la bartonela, ¿no? Entonces, este es un vector, ¿no? Tiene un reservorio que es el gato, que también genera síntomas en ellos, no voy a ahondar en eso, pero este vector va a ir y nos va a transmitir, ¿no? ¿Qué otra manera nos puede transmitir? Como les he dicho, la otra manera que les puede transmitir, como el gato tiene a la bartonela entre sus glándulas salivales, ¿no? Recuerden que el gato con las patas se lava, se baña, con la patita, con la garrita, y también lame, ¿no? Sus heridas. Entonces, el paciente que bebé, niño o adulto, ¿no? Se hace rascar, y el gato le lame encima, ¿no? Y encima es un gato medio piojoso, así. Evidentemente va a haber un factor de riesgo agregado, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Qué sucede? Pues la bartonela ingresa y va a producir una proliferación vascular anómala, igualita a la baciliformes, ¿ya? Igualita, pero lo que le gusta ir es a la piel y a los linfonodos, a los linfáticos, ¿no? Entonces, las lesiones pueden ser variables, ¿ya? Mayormente color rojo, ¿ya? Y pueden estar en algunos órganos también, ¿ok? ¿Puede comprometer vasos? Sí. Hígado, sí, ¿no? Y puede haber hepatomegalia. Muy parecido a la baciliformes, ¿no? Pero lo que pasa acá que es más grosera, ¿no? La lesión. Acá no hay mucha fiebre de la orolla, ¿no? Entonces, ahí está. Signos en humanos. Si es arañazo de gato, así como en el niño, miren, ¿no? El niño va a venir una puerta de entrada, ¿no? El arañazo, la mordedura, y miren la adenopatía, ¿no? Ahí está, bien clarito, ¿no? Tú le palpas y hay adenopatía. El niño viene con fiebre, fiebre, varias semanas, ¿no? 2 semanas de fiebre, la mamá asustada, no sabe qué es, no sabe qué es, ¿no? Muchas veces estos abscesos, como se inflaman tanto, perdón, estos ganglios, como se inflaman tanto, se pueden abscerar, ¿ya? Por la estimulación de las células, la inmunidad celular. Entonces, el niñito sí puede venir complicado, ¿ya? En inmunosuprimidos, como se había dicho, o sea, paciente joven, VIH, por ejemplo, con cáncer, puede provocar la angiomatosis basilar, que son las lesiones rojizas múltiples que hemos visto en el inicio de la imagen. Ya. Este diagnóstico, pues, igual que la otra, si tenemos lesiones como los nódulos, que van a disculpar, no puse la foto acá, así como en estos, ¿no? Evidentemente, vamos a pedir una biopsia. Siempre se pide una biopsia, o sea, ya esto es nuestra mejor aliada, pero si estamos pensando en Bartonella, o sea, paciente que es abandono, múltiples nódulos rojizos, intensos, hay que decirle al dermatólogo, por favor, una tinción de Wartin-Starry o una tinción de Kiemsa, ¿no? Para poder eh, detectar a este parásito o a este germen. Entonces acá tenemos, miren, una imagen donde pueden ver ustedes, ¿no? En la imagen A, la lesión, ¿no? La proliferación de los neutrófilos, ¿no? Con los vasitos, ahí está un montón de vasitos en la piel, ¿no? Esto es como una verruga, ¿ya? Bastante, por eso es más rojito, ¿ok? Y al BI podemos ver las células endoteliales, ¿no? De las cuales se observa una material fibrinógeno que se está formando alrededor y donde se agregan bastantes bacterias que son medio, estas cositas rojitas, ¿no? Que ven un poco intensas, ¿ya? Se observan ahí, ¿no? Agregados en el tejido. Pero, por ejemplo, acá está la tinción Bright, ¿no? Barton Starry, ¿ya? La cual les había dicho también que se ven angiomatosis baciliformes, las cuales se pintan así como cápsulitas negras, ¿ya? Y el tejido se ve amarillo, ¿no? Por la tinción especial, ¿ya? Y acá está el infiltrados, ¿no? A nivel celular, ¿ya? Entonces, así es como les gusta estar, ¿no? En un acúmulo de bacterias. La otra es el PCR, evidentemente como en el anterior caso, ¿no? Simplemente buscar el PCR de la Bartonella y el otro buscar un ELISA, ¿no? Acá en el Perú hacemos bastante ELISA para Bartonella, ¿ya? IgM, IgG, a los chiquititos más que todo porque tienen bastante arañazo de gato. Cultivo, otra vez, bajo rendimiento, no se recomienda, no lo hacemos.
Tratamiento de arañazo de gato, pues mamá con fiebre, le da su acitromicina, el niño en 4 días de esa fiebre, 2 semanas, desaparece, sus ganglios disminuyen y el chiquito está feliz y sonriendo, ¿no? Pero en la angiomatosis basilar, el tratamiento evidentemente puede que sea incluso combinado, ¿ya? Si está muy mal, el paciente, pucha, está muy séptico, hay que agregar antibióticos endovenosos, ¿no? Como las quinolonas, como si ciprofloxacino, ¿ya? Acitromicina endovenosa, ¿ya? Pero en caso tolera la vía oral, damos eritromicina o doxiciclina. Normalmente nosotros damos doxi con rifampicina, ¿ya? Mezclados en casos graves, ¿ya? Y normalmente siempre vienen mal, siempre vienen infectados, siempre vienen con anemia, siempre vienen. Entonces nosotros combinamos estos dos. Hay que asegurarse de que no tenga tuberculosis. Y miren, el tratamiento de esta angiomatosis es bastante tiempo, ¿ya? Son 3 meses de tratamiento. Entonces, realmente la enfermedad es un poquito más difícil de erradicar en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, entonces hemos visto que, ¿no? Los adultos también, otra vez los niños siguen siendo un problema en esta parte, en la parte del arañazo del gato, ¿no? Y que tenemos que estar conscientes de que nuestra población, lamentablemente la mayoría de los niños viven en las peores condiciones, precarias, ya, con desnutrición y todo, que podrían hasta desarrollar esas enfermedades generalizadas que ustedes han visto, y el objetivo es que esta población no llegue a ese tipo de nivel o de evolución. Finalmente, eso sería todo, ¿ya, chicos? No sé si hay alguna pregunta o algo más para concluir. Todo claro, doctora. Sí. Hola, buenas tardes, Mercedes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación tal vez o alguna duda? Ya, entonces, miren, el tema es bastante bonito. Para mí es bonito y lo hemos tratado de explicar de una forma menos complicada porque acá lo que yo quiero que se acuerden ustedes más que no sé, microbiología, ¿no? Es cómo se desarrolla la enfermedad, ¿ya? Y cómo son los síntomas clínicos. Y cómo lo diagnostico, porque pucha, pedirle un cultivo para este paciente pues, no tiene sentido, ¿no? ¿Y qué herramientas tenemos? Así que en el Perú sí hay estas enfermedades, existen, han existido, siempre tengan en cuenta el factor epidemiológico, ya, siempre tengan en cuenta eso, siempre digan, paciente de Chancas, zona sierra, altura tanto, y viene con estas lesiones, pum, o viene con una fiebre fea, ¿no? Joven, pero esa fiebre de la orolla, sí, por si acaso, siempre es varios brotes. O sea, no es que un casito se presente aisladamente, ¿ya? Son varios brotes, porque lamentablemente la exposición al baciliformes y al mosquito eh, es bastante amplia. Entonces sí se ven situaciones de emergencias, de huaicos, y esperemos que no haya un nuevo huaico y ustedes no se enfrenten a eso, pero si se enfrentan, tienen que pensar en estas enfermedades, no las enfermedades de Estados Unidos, ¿no? Las enfermedades americanas, o sea, eso va a llegar, eso, ustedes están en el Perú. En el Perú se piensa lo que hay en el Perú. Cuando salgan afuera, igual tienen que pensar en el Perú porque la gente española o la gente norteamericana le gusta venir al Perú y le gusta conocer el Perú. Así que van a venir con esas enfermedades probablemente y ustedes como peruanos van a ser los capos porque allá no, las partes infecciosas así, estas enfermedades para ellos es raro. Entonces conozcan sus enfermedades, conozcan la evolución y eso sería todo. Voy a compartir la presentación al doctor Rolano, ya, para que lo puedan tener para estudiar y a uno de sus compañeros también. ¿Listo, chicos? Entonces, terminamos la teoría de hoy, ¿ya? ¿Hay algo más o todo ok? Hay una pregunta, creo. A ver. Gracias, doctora. Bueno, chicos, igual preguntas, estoy en infectología y sencillamente se acercan y preguntan. ¿Listo? Pero ahí vamos a pasando la exposición, ¿ok? Hasta luego, muchachos, cuídense. Gracias, doctora. ¿Listo? Hasta luego, chao.
Ahí. ¿Cómo es esto?